viene la segunda ola, es el problema que está afectando a nuestro país ya crecientemente, más gravemente a otros países de la región. Pero en Europa, por ejemplo, en Alemania ya van por la tercera ola y hay una gran preocupación por las medidas sanitarias, por el ritmo de vacunación. Uno dice, bueno, países como Alemania están preocupados por el ritmo de vacunación. Sí, porque aparentemente recién se ha vacunado al 10% de la población. Algunos de los datos de lo que está ocurriendo en ese sector de Europa, que es uno de los mejor preparados para combatir la pandemia. Diego Morán, buenas tardes. ¿Cómo andan? Sí, es la tercera ola. Si hacemos el raconto, la primera la conocemos todos de memoria, la que sorprendió a Europa en su momento, marzo, abril del año pasado. Después, cuando llegó el verano a Europa, junio del año pasado, parecía que volvía a la normalidad. De hecho, muchos presidentes y primeros ministros habían anunciado la vuelta a la normalidad. Pero claro, después vino la segunda ola, segundo semestre del año pasado. Por eso es que ahora se habla de la tercera. En el caso de Alemania, como en muchos lugares, ya se empieza a medir la cuestión. Vieron que hace rato que no se habla de contagios o ranking de contagios o de fallecidos por país, porque depende de la población de cada nación. Sí. Sí, cada vez, ahora que se vuelven a implementar cuarentenas o restricciones, son cada vez más quirúrgicas. Eso va a pasar en la Argentina, Claro. está pasando en el mundo. Entonces, la forma de verlo es cantidad de contagios cada 100.000 habitantes en una semana. Y en ese sentido, Alemania ha pasado de 70 a 120. ¿Cuál es el peligro? Que en 100 está el número en donde el semáforo ya se pone amarillo, naranja, y vuelven las restricciones. De hecho, en Alemania está previsto que haya más restricciones, no el fin de Semana Santo. De hecho, Angela Merkel tuvo que dar marcha atrás en ese sentido, después de algunas críticas que recibió para las Pascuas, para el año que viene. Pero sí, lo que decís vos, Bernardo, es cierto. Uno se imagina primer mundo, bueno, la vacunación avanza, pero a un paso aceleradísimo. Y no es así. O por lo menos Alemania, no en todos lados, ¿no? no, porque tienen el mismo inconveniente que tiene el resto del mundo. Tienen más poder, por supuesto, de compra, más poder de peso, pero los laboratorios no dan abasto. Claro. Bueno, le preguntamos a Néstor Bustamante desde Berlín, que nos atiende muy gentilmente. Muy buenas tardes, todo el equipo de Remix te saludan. Hola, ¿qué tal? Es un gusto charlar con ustedes y con la audiencia. Néstor, bueno, contanos entonces acerca de esta tercera ola, de los casos, del confinamiento. Así es. La tercera ola está definida puntualmente por matemáticas. Si uno se pone a ver la cantidad de contagios, tuvimos un pico de la primera ola allá por abril de 6.500 casos. El pico de la segunda ola fue por diciembre en 32.000, 33.000 casos. Y ahora estamos empezando la tercera ola después de que hemos llegado a tocar los 5.000 casos por día. Y estamos hoy en 22.000 casos al día de hoy en las últimas 24 horas. Lo que decían del número de incidencia, que son la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes, 120 era ayer, hoy estamos en 129,4. El número de 100 no es un factor amarillo, es un factor rojo. El número amarillo es el de 50. 50 es el límite que tienen los trabajadores de la salud para hacer contact tracing. Con 50 infectados con 100.000 habitantes, ellos pueden ir a preguntar, ¿con quién estuviste vos la semana pasada? ¿Con quién te juntaste? Con esta gente, con esta gente. Van a le preguntar a ellos, le hacen los tests y ven si están infectados y pueden más o menos controlar el virus. Más de 50 no hay capacidad en Alemania ni técnica ni de recursos humanos para hacerlo. Más de 100 es imposible. A 129,4 como estamos ahora, las unidades de terapia intensiva están en el 86% de ocupación y el jefe de lo que es los servicios intensivos ha dicho que si no hay un confinamiento estricto de 2 semanas, ellos no dan más abasto y tienen que empezar a elegir quién vive y quién muere, lo cual ha sido una noticia del día de hoy. Es impresionante realmente el dato que estás aportando. El 86% de las unidades de terapia intensiva en Alemania están ocupadas y las declaraciones del jefe del sector, el responsable del sector, decían que si no hay un confinamiento de 2 semanas, ese 86% llega a ser 100% en las siguientes semanas y tienen que empezar a decidir quién entra a terapia intensiva y quién no, o sea, quién vive y quién muere, que es lamentablemente el escenario que ocurrió ya en Los Ángeles, en Italia, en España. Eso es lo que se está tratando de evitar, pero al momento, como bien dijeron ustedes, las restricciones están muy peleadas por sectores fuertes de la iglesia, por sectores comerciales, incluso por la oposición y por algunos miembros también. Recordemos que el partido de Angela Merkel es la Unión Demócrata Cristiana, ¿no? La parte cristiana viene por una conjunción de la religión más fuerte que hay en Alemania, que es el protestantismo, los evangélicos, y la religión católica. Así que ellos también tienen su parte en pedir y poner presión al partido porque ellos quieren celebrar misa durante Pascua, quieren celebrar reunión durante Pascuas y fueron algunos de los que estuvieron en contra de este confinamiento. De todas maneras, de la parte epidemiológica y de la parte de cuidados intensivos se dice que se está por llegar a Esto lo dijo también el ministro de Salud, Jan Spahn, lo dijo ayer, que la tercera ola podemos llegar a tener 100.000 casos por día.
lo cual tiraría abajo cualquier capacidad del sistema. Recordemos, Alemania es uno de los países con mayor cantidad de camas de terapia intensiva por habitante. Tenemos 24.100 camas en todo lo que es Alemania, claro, pero se han llegado a ocupar 21.000 de esas camas, por eso estamos al 86% de Eso nos quedó clarísimo desde el comienzo de la pandemia, cuando estábamos todos preocupados por cuántas camas de terapia intensiva tenía cada país. Bueno, se ponía siempre como ejemplo Alemania como potencia, ¿no? Sí. Bueno, y ahora la tercera ola va a ser más dura que la primera y la segunda. Y respecto a las restricciones, en la Argentina, que siempre miramos lo que pasa en Europa, porque después lamentablemente termina llegando aquí, se habla cada vez más de cuarentenas quirúrgicas, o sea, muy restringidas geográficamente. Tengo entendido que eso pasó en muchos lugares de Europa. En Alemania, estas restricciones, ¿no? Ahora de naranja tirando a rojo, ¿cómo son? ¿Son así puntualmente quirúrgicas? En ese caso, ¿nos puedes dar algún ejemplo? Sí, por supuesto. A partir de marzo, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y es un feriado, en Alemania no se trabaja, y ese mismo día se reunieron lo que es Angela Merkel con los líderes de las 16 regiones federales y definieron que se extendía el confinamiento hasta el 28 de marzo, que ahora se extendió hasta el 18 de abril, a posteriori, y que se extendía y se relajaba. ¿Cómo es la parte de relajar? Si el número de incidencia a nivel de regiones federales está por debajo de 50, es prácticamente volver a la nueva normalidad. Eso quiere decir, uno con distancia social, con barbijo, puede ir a locales comerciales que pueden abrir. Uno puede empezar a ir a los museos, también con distancia social y con barbijos. Uno puede incluso algunos restaurantes y bares pueden empezar a abrir con muchos protocolos de seguridad. Si está por debajo de 50, nunca llegamos a bajar a 50. Claro, si ahora, está entre Néstor, 50 y 100... Sí. Sí. No, está en la idea de la escala, ¿no? Si la epidemia te lo permite, tenés más libertades y al revés. Pero me interesa la parte de la cuestión zonal. Ejemplo, en Madrid hemos visto que en algunos lugares, algunas comunas, por ejemplo, tienen un tipo de restricción y cruzando una avenida es otro tipo de restricción. No sé si eso también ocurre en Alemania. A nivel de regiones federales, sí, de hecho, hay una región claro, que pero está en borde dentro de las regiones no, es o toda la región o nada, pero no por ciudades o barrios. No, a ese nivel no es tan quirúrgico y tiene que ver también con la forma en la que funciona Alemania como una democracia parlamentaria, como una democracia federal, ¿no? Angela Merkel no le puede decir a las regiones federales lo que tienen que hacer, lo cual ha sido criticado mucho por los expertos y los epidemiólogos. Dicen que esto que está por pasar ahora, que es que algunas regiones del sur, al suroeste de Alemania, que van a empezar incluso a permitir museos y algunas entradas también a bares y restaurantes, porque tiene un número de incidencia bastante bajo, por debajo de 50, dicen que no es efectivo, porque la gente se mueve, no es que los bordes haya frontera entre una región y otra en Alemania, la gente se mueve y pasa, y ahí es cuando se empiezan a elevar los números de contagios en todo lo que es el país, que por eso estamos ahora en 130. Merkel dijo entonces, estamos viviendo la nueva pandemia. Luego de esos dichos, ¿cuál es el porcentaje de los contagiados que se están justamente, valga la redundancia, contagiados con una nueva cepa? ¿Cuál es el porcentaje de las nuevas cepas? Así es, la cepa que nos preocupa, porque recordemos, hay 3 cepas que están dando vueltas por todo el mundo. Una es la cepa de Manaus, la cepa sudafricana y la cepa británica, que son las que tienen más nivel de contagio y también más letalidad. La letalidad no es tan fuerte, porque al paso que estamos ya, la gente de terapia intensiva, los médicos, incluso en Argentina hemos logrado tener más capacidad para atacar al virus. Entonces, la gente no muere tanto como moría al principio, pero estas cepas sí son más letales y son más contagiosas. La que ha llegado a Alemania es la cepa B117, que es la cepa británica, y ya el 80% de los infectados pertenecen a la cepa británica. Claro. Néstor, por último, sabemos que sos consultor en investigación y tecnología. La verdad que has descrito brillantemente la situación sanitaria allí en Alemania, en el país en el cual vos vivís. Económicamente, ¿cuál ha sido el impacto de toda esta situación cuando ya llevamos más de un año de pandemia? ¿Ha aumentado la desocupación? ¿El gobierno sigue manteniendo los subsidios que se otorgaron al principio? ¿Cuál es la realidad? El gobierno sigue manteniendo los subsidios. Lo que hicieron fue elevar los impuestos. Se elevaron los impuestos, por ejemplo, a las personas que tenemos trabajo, tenemos que pagar más IVA. Ahora ellos le eliminaron 3 puntos del IVA en el momento que sufrimos esta crisis para que la gente tuviera una especie de colchón. Sí. Pero ahora las personas que conservamos nuestros trabajos tenemos que pagar el IVA más alto y algunos impuestos han incrementado, las obras sociales han incrementado. Todas las personas que tenemos trabajo tenemos que pagar para que las personas que han sido afectadas, dueños de bares, empleados de bares y restaurantes, para que todas estas personas puedan tener todavía subsidios del Estado
que recordemos eran cerca de 8.000 millones de euros que se habían invertido nada más que de estímulo de economía, razón por la cual no vemos ni más violencia ni más gente en la calle. Hay por lo general mucha gente en la calle en Alemania, pero no se ha incrementado durante la pandemia, son los números que teníamos desde antes. Así que eso tiene que ver con el influjo de la economía y con las medidas de equiparar lo que son los ingresos. Néstor Bustamante, muchísimas gracias, siempre un placer hablar con vos. Un gusto estar con ustedes. Que tengan buenas jornadas.